Bienvenido, raza, a otro episodio de Vista Migrante, a esta subsección informativa de la 4T, de la 4T en el exterior. Y hoy vamos a estar hablando acerca de las fallas del INE en el consulado, de los consulados mexicanos aquí en Estados Unidos, y cómo nos afectó para que varios mexicanos fuéramos a votar, ya sea de un partido o del otro. Eso ya será irrelevante, que a qué partido. Lo importante es el acceso y la facilidad que se nos debió haber dado para el voto. Entonces, hoy vamos a estar hablando de este tema. Sin más nada que decir, ánimo, comenzamos. Y bueno, hoy vamos a estar hablando acerca del voto. Primeramente, antes que nada, una felicitación a todos los mexicanos que viven aquí en Estados Unidos por la cantidad masiva de votos que se dieron en el exterior, no solamente aquí en Estados Unidos, en Francia y en España. Sé que hubo una cantidad inmensa de personas que salieron a votar con el sentimiento patriótico de aportar al país. Entonces eso me da gusto, me alegra ver que tanta gente haya salido a votar. Lo que sí voy a detallar es de que hubo muchas, no voy a decir irregularidades porque definitivamente no fueron irregularidades. Todo estuvo bien, Mas sin embargo, lo que faltó fue una cantidad de casillas más alta, una cantidad de personal más alto, una cantidad de voto electrónico. Creo que si no mal tengo entendido, había tabletas, voto electrónico en donde te podías registrar, más registraciones, más facilidad para el registro. Todo eso faltó más, el doble, el triple, porque hubo mucha gente que salió a votar y que no pudo ni siquiera entrar al consulado. Había líneas enormes, unas líneas inmensas y digo porque yo estuve ahí presente en el consulado de aquí de Washington, D.C. Las líneas estaban enormes, que al principio obviamente me dio gusto porque esa gente quiere formar parte de la historia de México, quiere formar parte al contribuir al país con un voto en el exterior. Y está muy bien. Mas sin embargo, el INE no tuvo la capacidad suficiente para abastecer a tanta gente que salió a votar. Quiero pensar que es algo que el INE no esperaba, de que tanta gente en el exterior fuera a votar. Quiero pensar que el INE no entendió la politización que esta administración ha hecho en todos los migrantes que viven en el extranjero. Y por eso esta cantidad masiva de personas que salieron a votar eran líneas enormes, bloques. En el consulado de Nueva York, bloques, cuadras largas, líneas largas para salir a votar. Que al final del día muchas de esas personas no pudieron ejercer su voto porque pues simplemente varios no estaban registrados, o la línea estaba tomando demasiado tiempo para entrar, el papeleo, el registro, hacer el voto, todo el proceso de ya terminó, a ver su dedo, el pintar el dedo, aquí te votó y todo eso. Entonces, todo ese proceso, al solamente tener ciertas cantidades de casillas y no tener las necesarias, eso atrasó el proceso. Y muchas personas que estaban en línea simplemente se quedaron sin votar, ni siquiera se acercaron al consulado. A lo mucho, quizás, de unas personas que estaban esperando a 3 cuadras del consulado, quizás en dado caso avanzaron solamente una cuadra. Lo increíble fue que las personas aún seguían ahí, no se querían mover hasta el final, hasta cuando dijeran se acabó, son las 8 de la noche, aquí en Estados Unidos tenemos que cerrar el registro, la lista nominal. Ahí, hasta ese momento la gente todavía estaba ahí, querían participar, que es muy bueno. De mi parte yo pienso que es una muy buena señal, de que pues los migrantes mexicanos aquí en Estados Unidos están muy politizados, muy politizados. Se despertó el tigre, como se diría coloquialmente, se despertó el tigre.
Y estas personas aquí en el exterior, ya sea en Francia o ya sea en España o ya sea aquí en Estados Unidos, saben de la política de México, quieren ser parte de ello. Por eso las estadísticas, quiero pensar que hay una correlación entre la politización de los migrantes aquí en Estados Unidos de México, que ya saben las reformas, ya saben los temas, ya saben qué son las mañaneras del presidente Andrés Manuel. Entonces, toda esa politización, y les digo, ya sea de un partido o del otro, está bien, no hablemos de partidos, hablemos simplemente de los migrantes que viven aquí en Estados Unidos, que están politizados, ya saben de la política, viene una correlación con los ingresos de México mediante las remesas. Es decir, las remesas que hemos estado enviando hacia México, han incrementado. O sea, hay un incremento de remesas de nosotros los migrantes hacia México. Y año tras año, después de la pandemia, se siguen aumentando las cantidades. Cada año hemos enviado más que el anterior. Y va a seguir sucediendo si seguimos en esa forma. Lo que sí pedimos es de que el INE también tenga que hacer un poco más, mejor su trabajo, en verdad. Porque pues sí, nos quedaron mal. Mucha gente se quedó sin votar. Afortunadamente yo pude hacer el registro vía internet, vía online, que quizás posiblemente tengamos que aportar concursos en cómo registrarse en línea para entonces poder hacer su voto más fácil, su voto electrónico. Pero la gente que salió a votar y que nos quedaron mal el INE, pues sí, es de regresar a la Ciudad de México, el INE en sus oficinas, analizar, autocrítica, qué falló, qué fue bien, y después de ahí, entonces, hacer una autocrítica y decir, nos faltaron más casillas, quizás el proceso pudo haber sido más rápido, si hubiéramos tenido el personal suficiente para hacer ese tipo de facilidad o que la línea se moviera más rápido, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces, siento que ese es un mensaje, el sentimiento de la gente, de los migrantes aquí en Estados Unidos es fuerte, quieren ser parte de la política de México y el único instrumento que tenemos para hacer cambios en la política de México no es la remesa. Eso simplemente son apoyos que se dan a la familia, que está bien, pero voto a voto y que nuestras voces se hagan escuchar. La única herramienta, el único instituto en México que nos puede ayudar a hacer eso es el INE. Es el INE. Entonces, quizás en esta nueva, creo que en la reforma, en una de estas reformas que quieren hacer en el país, deberían de permitirse que los mexicanos con un pasaporte vigente, con un pasaporte que certifique que esta persona es fulano de tal, mexicano, nacido en tal y que todo esté bien, que se le dé el acceso al voto para que esto no vuelva a pasar. ¿Me explico? Son votos que se quedaron en espera. ¿Me explico? Y algo que se pudo arreglar o que se pudiera arreglar fácilmente si es que se le permite a un mexicano con un pasaporte mexicano vigente que se le permita a esa persona acceder y tener facilidad para votar. Simplemente pienso que sería un proceso más rápido, simplemente pienso que facilitaría el proceso y aumentaría la cantidad de personas que estuvieran votando, no solamente en elecciones presidenciales, pero sino también en elecciones locales o gubernamentales. Si en el 2027 hay elecciones para tantos estados, que esas personas que emigraron de esos estados que van a tener una elección en el 2027, que esas personas que viven aquí en Estados Unidos, de esos estados que van a ser votados por gobernatura, que vayan a los consulados y que puedan ejercer su voto mediante el pasaporte, para que no haya estas colas, estas filas, estos trámites tan largos que a veces los migrantes tienen que dejar de ir a trabajar 1 o 2 días para hacer ese trámite, que sea rápido y expedito. ¿Me explico? Para que entonces se pueda integrar estos votos y estas voces que están aquí en Estados Unidos en la política de México, mediante el voto, mediante las gobernaturas, mediante la presidencia. Somos parte de.
Recuerden que nosotros los migrantes somos los ingresos número uno del país, en México, mediante las remesas. El ingreso número uno de México en este momento son las remesas que nosotros los migrantes mandamos hacia México. Pero bueno, esto simplemente es un ejemplo de cómo está sucediendo aquí la politización en Estados Unidos con los migrantes mexicanos. Estamos ahí, estamos listos para ser parte del proceso del cambio. Y les digo, el tigre despertó, está avispada la gente aquí. Que eso es bueno, me gusta, porque lo que vi en las elecciones, largas filas para salir a votar, eso está muy bien. Felicidades a toda la gente migrante que salió a votar. Sin más nada que decir, nos vemos. Hasta la próxima.